Impactante descubrimiento de una millonaria. ¿Quién vendía el dibujo de su hijo en el mercado? Clara recorría la mansión con el ceño fruncido, el corazón oprimido por una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo era posible que un dibujo hecho por Nicolás, su pequeño hijo autista, apareciera vendido en un mercado barato de la ciudad? No era cualquier dibujo, era una explosión de colores, trazos de su mundo íntimo, su forma de comunicarse. Y ahí estaba, colgado como si fuera una mercancía cualquiera, arrinconado entre montones de souvenirs sin valor. La noticia llegó a sus oídos como un golpe seco. Un vecino la vio y se lo contó al pasar, en voz baja, como un secreto que no podía creer. «Clara, ¿supiste que vendían un dibujo de Nicolás en la feria del barrio?» Lo reconocí al instante. Esa frase le hizo hundirse el estómago. Pero lo peor no era eso. Clara se adentró a la feria, ese lugar ruidoso, con olor a fritanga y plástico viejo, donde el arte de su hijo, pura y genuina expresión, ella, que dedicaba su vida y fortuna a ayudar a niños vulnerables, sintió que el piso se abría bajo sus pies. Una madre fuerte, protectora, acostumbrada a enfrentar tormentas, temblaba al pensar que la inocencia de Nicolás podría estar siendo explotada. ¿Quién se atrevía a aprovecharse así? No solo era una traición a su hijo, era una mancha en todo lo que ella representaba. Entonces comenzaron a llegar las advertencias. Papeles firmados con letras temblorosas, mensajes en redes vacíos y fríos, y llamadas sin voz, que la hacían romper en sudor frío. «¡Detente!», le decían. «Si sigues, perderás mucho más que dinero». Esa voz anónima no solo amenazaba su patrimonio, decía que pondría en peligro la paz frágil de Nicolás. Una opresión profunda se instaló en su pecho. Temblaban sus manos cada vez que confirmaba la seguridad del menor. Clara no podía darse el lujo de ceder. Desde su habitación observaba a Nicolás, que dibujaba sin saber que detrás de esas líneas se escondía un mundo. Nadie era intocable. La habitación, antes un refugio lleno de risas tenues, ahora vibraba con silencios pesados, miradas esquivas y susurros apagados. La tensión permeaba el aire, pero lo más devastador estaba por venir. Al escarbar un poco más llegó la verdad. Esa venta del dibujo no era un hecho aislado, era una pieza dentro de un rompecabezas mucho más grande, una red clandestina que explotaba a niños con talentos especiales como Nicolás. Y no era solo su familia la afectada. Otros padres en situaciones parecidas estaban atrapados. Clara se encontró en medio de una trama que la unía a personas desconocidas, con secretos terribles, que vendían la pureza a cambio de dinero fácil. ¿Cómo proteger a Nicolás sin que su mundo entero se desplomara? La respuesta la quemaba por dentro. Cada nueva pista la hundía más en la desconfianza, le desgarraba la esperanza. El miedo se colaba en cada rincón de su hogar, y la sombra del peligro se hacía más densa. ¿Quién demonios estaba detrás de todo esto? ¿Y hasta dónde estaría dispuesta Clara a llegar para defender a su hijo de un mundo que no parecía querer más que aprovecharse de su talento inocente? El reloj no paraba, y la lucha apenas empezaba. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El reloj seguía avanzando, cada tic-tac resonando en el pecho de Clara como un reco. ¿Cómo podía proteger a Nicolás sin ponerlo en riesgo? Se decidió a regresar al mercado. Pero esta vez sería diferente. Respiró profundo y con determinación se dirigió a la feria donde había encontrado el dibujo. La música del lugar era un eco lejano, mientras su mirada se centraba en cada puesto. Buscaba alguna pista, algo que la llevara a la verdad. El aire pesaba y el sudor le resbalaba por el cuello. Pero cuando estaba a punto de rendirse, sintió la presencia de alguien detrás de ella. Una mano le tocó el hombro y dio un brinco. Era su asistente Lucía, con el rostro pálido. «Clara, tenemos que hablar», dijo Lucía, su voz apenas un susurro. Clara se dio la vuelta, preocupada. «¿Qué sucede?», dijo Lucía. «Le escuché algo». «Algo terrible. No es solo un dibujo. Hay más involucrados. Es una red y compromete a muchos niños. Y hay algo peor aún». El estómago de Clara se retorció. «¿Qué es, Lucía? Dímelo». Lucía miró a su alrededor, como si las paredes tuvieran oídos. «Nicolás no es el único afectado. Hay otros niños. Pero hay uno en particular que está conectado de una manera que no puedo explicar. Es Lucía. Es tu primo, Clara». La revelación golpeó a Clara como un rayo. Su primo, Diego, siempre había sido como un hermano para ella. Pero lo que Lucía decía no podía ser cierto. No puede ser. ¿Qué tiene que ver él con esto? Su madre está involucrada. Ella ha estado vendiendo dibujos de niños y Diego es uno de ellos. Es parte de esto también, dijo Lucía, mirando con miedo y compasión. Clara sintió que el mundo se desvanecía. Su propia familia, traicionando a su niño. No podía ser. Desesperada, se volvió hacia Lucía. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está Diego? En el parque. Hay una reunión. Están ofreciendo a los niños. Se rumorea que hay gente poderosa detrás de esto. Sin pensarlo dos veces, Clara tomó la mano de Lucía y corrió hacia el parque. En su mente las imágenes de Nicolás, llenando papeles con colores vibrantes, la llenaron de un dolor abrumador. ¿Cómo había llegado a esto? Todo lo que había hecho por los niños y su familia estaba mezclada con el horror. El parque estaba lleno de gente, risas y el bullicio de padres ignorantes. Clara sintió que su adrenalina la impulsaba. Tenía que encontrar a Diego, descubrir si lo que le habían dicho era cierto. Y cuando lo vio, él estaba rodeado de otros niños, todos con dibujos en la mano, ofreciendo su arte como caramelos. La escena era desgarradora. Clara se acercó, pero al mismo tiempo, un grupo de hombres apareció, empujando a la multitud a un lado. Una sensación de alarma se esparció en el aire. «¿Qué pasa?», gritó un hombre, con un rostro que irradiaba poder y desdén. Y en ese instante, sintió una navaja de dolor. Todo se volvió gris cuando reconoció la voz. Era el exmarido de su hermana, el padre de Diego. Clara pensó que estaba lejos de su vida, pero ahí estaba, en medio del escándalo, con una sonrisa burlona en los labios. «¿Qué haces aquí, Clara? Creí que te habías olvidado de tu familia», dijo él, su mirada férrea haciendo que el aire se congelara a su alrededor. Justo antes de que pudiera responder, un grito súbito rompió la tensión. «¡Ayuda!». Era Nicolás, quien había cruzado la multitud y ahora estaba en medio de los vendedores. El mundo se despidió de la calma en un instante. Clara miró a su hijo, impotente por lo que lo rodeaba, y sin pensar, corrió hacia él, destrozando la última barrera de confianza que creía que había establecido. ¿Sería este el final de su lucha, o solo el comienzo de un horror
que nunca había imaginado, el caos estalló en un instante. Clara, paralizada al ver a Nicolás en medio de la multitud, sintió que la adrenalina la empujaba a moverse. Pero su corazón se detuvo cuando escuchó el grito de su hijo. ¡Ayuda! Su voz atravesó el bullicio del parque, resonando en su pecho como un eco desesperado. Sus pies no respondían al impulso de correr. En cambio, un grupo de hombres de rostros fríos y miradas calculadoras se apresuró en dirección a Nicolás, que estaba atrapado entre ellos. Clara apretó los puños, deseando tener la fuerza de un león. Al otro lado, Diego sonrió ante la presión que los hombres ejercían sobre los demás niños, alimentando el drama que se desarrollaba. ¡Diego!, gritó Clara, pero el ruido del lugar ahogó su voz. Sin tiempo que perder, se abrió paso entre las sombras. El deseo de proteger a su hijo no era una opción, era una necesidad. Pero justo cuando se acercaba, una figura emergió del grupo que la hizo detenerse en seco. Era su hermana, Sofía. ¡Clara, no!, gritó. Pero ya era tarde. El pánico inundó el rostro de Clara al ver a su hermana, la mujer a quien había confiado su familia, involucrada en esta locura. Sofía, que había estado ausente en los momentos más cruciales, ahora se apuntaba como una figura central en el drama que se desarrollaba. ¿Qué estás haciendo aquí, Sofía? Las palabras de Clara salieron como un susurro procesado en rabia y traición. No es lo que parece, contestó la hermana, con ojos atorrados de pánico, pero vi algo que no encajaba. Clara lo sintió en el fondo de su ser. Mientras Sofía trataba de acercarse, un movimiento repentino hizo que la multitud contuviera la respiración. Un bolso que uno de los hombres tenía se abrió de golpe, y varios objetos brillantes cayeron al suelo. Entre ellos, un pequeño cuaderno de dibujos. Clara lo reconoció al instante. Era de Nicolás. Sus ilustraciones, que todo el tiempo habían estado en su hogar, estaban ahí, expuestas como trofeos de una guerra que no entendía. ¿Qué significa esto?, preguntó Clara, apoyando sus manos en la cintura. Sus ojos reflejaban un océano de fricción. Esto es solo el comienzo, dijo un hombre del grupo, aproximándose con una sonrisa burlona. Los niños son solo el primer paso, Clara. No tienes idea de lo que está en juego aquí. En ese momento, el grupo que rodeaba a Nicolás se dispersó como el humo. Clara comenzó a desesperarse, pero ella necesitaba respuestas. En medio de ese horror, escuchó un susurro escalofriante detrás de ella. Sofía está detrás de todo, Clara. Una traición mayor de lo que imaginas. Clara se volvió, solo para encontrar a Lucía, su asistente, angustiada y con lágrimas en los ojos. Tu hermana ha estado manipulando todo desde el principio. Sus motivos son profundos. Y esto no es solo sobre dinero. ¿Qué? La incredulidad llenó la voz de Clara. Es sobre poder. Hay una red secreta y tu familia es parte de ella. Los dibujos de Nicolás son solo una percepción del control que buscan. El tiempo se detuvo. La realidad dio un giro y lo que comenzó como el intento de proteger a su hijo se tornó en un laberinto de engaños y traiciones. Ahora, su familia, su hermana, estaba involucrada en una red que hacía del arte de niños vulnerables un mercado para sus propios deseos. Y cuando Clara pensó que lo había visto todo, un grito rompió el aire. ¡Mamá! El llamado de Nicolás resonó intensamente. Clara giró su cabeza para buscarlo, y el horror se apoderó de ella al ver cómo una sombra enorme se cernía sobre él. No había tiempo. Clara sintió que su sangre se helaba. ¿Sería capaz de salvar a su hijo? Su vida, su familia, todo se desmoronaba. Y no sabía quién podía confiar. Todo se había vuelto un completo caos.
A medida que la angustia ardía en su pecho, Clara contempló una elección devastadora. ¿Cómo podría enfrentar a su propia sangre en una lucha por la vida de su hijo? ¿Las sombras de su pasado la perseguirían para siempre? Mientras se lanzaba en dirección a Nicolás, supo que esta batalla apenas comenzaba. La verdad aún no se revelaba completamente y el peligro estaba más cerca de lo que había imaginado. El caos estalló en un instante. Clara, paralizada al ver a Nicolás entre la multitud, sintió que la adrenalina la impulsaba a moverse, pero sus pies no respondían. El grito de su hijo atravesó el bullicio del parque como un eco desesperado. ¡Ayuda! Era un grito que desgarraba el alma. Cuando por fin pudo reaccionar, su mirada se encontró con Diego, quien con una sonrisa inquietante observaba la escena. ¡Diego!, gritó Clara, pero su voz se perdió entre la niebla de risas y voces. Estaba a un paso de salvar a Nicolás, cuando algo hizo que el mundo se detuviera. Una oscura figura emergió de la multitud, acercándose a Nicolás como un depredador acechando a su presa. Clara sintió que la sangre se le helaba. Era un hombre alto, de traje oscuro, con una mirada penetrante que irradiaba autoridad. A su lado, Sofía dio un paso atrás, su rostro pálido como un fantasma. Clara pudo ver el miedo en sus ojos, un miedo que contrastaba con la fría seguridad del extraño. ¿Quién es él?, pensó Clara con angustia, pero ni un instante pudo distraer su atención de Nicolás, quien ahora estaba con los hombres. La mirada del extraño se encontraba fija en ella. «Esto no es lo que parece», murmuró Sofía, intentando hacerse escuchar en medio del clamor. «¡No! ¡Retíralo de ahí!», gritó Clara, desesperada. Sin embargo, para su horror, el hombre en traje oscuro se dirigió a Nicolás. «Eres un pequeño talento, ¿verdad?», le dijo, bajando la mirada y mostrándole un cuaderno que Clara reconoció de inmediato. Era uno de los dibujos de su hijo, esas explosiones de color que siempre habían estado en sus paredes. «Es un buen negocio», siguió el hombre con una sonrisa, como si hablara de mercancía. Clara sintió que el mundo se desmoronaba aún más. Era inaceptable, pero la desesperación la empujó a cruzar la distancia que la separaba de su hijo. A cada paso, la ira se inyectaba en sus venas. ¿Cómo se atrevía a tratar a Nicolás como un producto? Pero cuando llegó a su lado, el hombre se dio la vuelta y una explosión sorda llenó el aire. Un estruendo que resonó como un trueno. Clara sintió que el suelo temblaba. La multitud gritaba. Pero cuando miró alrededor, todo se volvió silencioso. El hombre había caído y a su lado una mancha oscura se expandía en el suelo. «¡No puede ser!», le salió de los labios como un susurro. El caos se había convertido en pánico. La figura autoritaria estaba tirada en el suelo, e inmediatamente varios hombres se apresuraron a rodearlo, con un aire de sorpresa y confusión. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, su corazón latiendo con fuerza. La sensación de amenaza, ahora esquivando su atención, dio paso a una nueva realidad que aún no comprendía del todo. La multitud empezó a dispersarse de inmediato. Sofía miraba a su hermana, paleándose más. «Tienes que entender». Él había dicho que si esto fallaba, empezó a explicar, pero fue interrumpida por el movimiento brusco de uno de los hombres que miraba a su alrededor con furia. «¡Todos al suelo!», gritó, mientras varios más comenzaron a empujar a la gente, creando un camino hacia la salida. Clara no sabía qué hacer. La luz del sol se desvanecía junto a la claridad que había traído aquel encuentro, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre en el suelo no era solo un vendedor,
Era un eslabón en una cadena de sombras que llevaba tiempo arrastrándose por los recovecos de su vida. Entre esos rostros anónimos, la angustia se transformó en algo más oscuro. Algo había cambiado en su hermana, y en Diego, y en todo lo que creía entender. Clara sintió que la traición se apoderaba de su corazón. No solo su familia estaba involucrada en esto, sino que ahora se preguntaba si Nicolás era parte de un juego que ni siquiera imaginaba. La lucha estaba lejos de terminar. Y con... ¿Qué estás ocultando, Sofía?, le preguntó, sintiendo que la traición se alzaba entre ellas como una pared. Las palabras eran un susurro, pero la urgencia en su tono dejaba al descubierto una vulnerabilidad que nunca había sentido con su hermana. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire, un zumbido que se mezclaba con su respiración entrecortada. Clara miró a su hermana, y en sus ojos había miedo, y de repente comprendió que esta era una batalla en la que nadie estaba al margen, un peligro que no se limitaba a la desaparición de su hijo. Todo lo que había creído, todo lo que había vivido, se desmoronaba, y en ese instante, Clara supo que el verdadero horror apenas estaba comenzando. La realidad se fragmentaba en 1000 pedazos, dejando solo una gran pregunta en el aire. ¿A quién se podía confiar cuando la familia se convertía en un enemigo? El caos había estallado en un instante. Clara miró a su hermana, buscando respuestas en sus... Gritó Sofía, pero Clara no podía apartar la mirada de Nicolás, atrapado entre las sombras y los alaridos de quienes corrían en pánico. ¿Qué sucede aquí?, preguntó la voz autoritaria del hombre caído, que ahora empezaba a moverse. Clara sintió que el mundo se le caía encima. No podía permitir que Nicolás estuviera en contacto con esos hombres. Se ajustó el cabello, intentando construir un coraje del que no estaba segura de tener. Pero en ese momento, otro hombre, uno de los que rodeaban al caído, empujó a una mujer a un lado. Clara sintió como si el aire se volviera pesado y vio cómo el hombre se abría paso visiblemente furioso. ¿Qué te crees?, le gritó al caído. Esto fue un error que pagarás caro. Todo pasó en cámara lenta. Entonces, el caos se tornó en algo desconocido. Con un rápido movimiento, el hombre en el suelo, todavía con su traje oscuro, sacó algo en un estallido de metal. Un silencio aterrador se cernió sobre ellos. Con una mirada de desesperación y una sonrisa burlona, levantó un detonador. Esto es solo el principio, Clara. Sus palabras resonaron como un eco tenebroso. El verdadero juego apenas comienza. Una onda de horror recorrió el cuerpo de Clara. ¿Un detonador? Inmediatamente, su mirada se encontró con los ojos de Sofía, y en ellos vio una mezcla de miedo y resignación. Sabía que su hermana también había sido parte de esto, que había escogido un lado. La confusión se transformó en un torbellino de emoción y rabia. «¡Sofía, tú sabías!», gritó, su voz quebrada. ¿Por qué? La traición era palpable. Cada palabra la cortaba como un vidrio afilado. «Clara, yo no quería que esto terminara así», Sofía respondió, su tono lleno de angustia. «Estaba tratando de proteger a Diego, a nuestra familia. No quería que esto te afectara». Y en medio de la confusión, en un giro aún más inesperado, apareció una joven. Tenía la misma mirada que Sofía, pero había un aire de determinación en su rostro. «¡Mamá!», gritó, y Clara no podía creerlo. Era la hija de Sofía, la niña que creía vivir protegida de todo esto. «Aléjate de aquí, Isabela», ordenó Sofía, pero Clara no pudo dejar de pensar en lo que eso significaba. Esa pequeña era también parte de esta red.
El nudo en su estómago se intensificó cuando la nena corrió hacia Nicolás. ¡Suéltala!, Clara gritó, y aunque quería correr hacia su hijo, sabía que estaba atrapada en un juego perverso. Los hombres ahora se organizaban, y el crujir de la multitud la empujaba a cuestionar toda su vida. Fue entonces cuando el hombre operativo sonrió. ¿Ves? Esto es más grande de lo que pensabas. Tu hermana es solo una pieza en este juego, y lamentablemente en este tablero. Todos tienen que sacrificarse. Una mezcla de miedo y furia brotó en Clara. Podía sentir que su familia se desmoronaba a su alrededor. Miró a Nicolás, que ahora estaba junto a la pequeña, sin saber que los ojos del hombre en el suelo parecían tener planes oscuros. ¡Mamá!, gritó Nicolás de nuevo, y el mundo se volvió un torbellino. La realidad se desgastaba. ¡Sofía!, con su decisión ya hecha, se acercó al hombre con el detonador. ¡No, no! ¡Sofía, no!, gritó Clara, al mismo tiempo que el sonido de las sirenas resonaba más fuerte en sus oídos. Pero en un giro final, Sofía presionó el detonador. Clara sintió que se le helaba la sangre. No podía ser. La imagen de su hijo era la última que quería llevarse. El tiempo se detuvo y el terror se apoderó de todo. No, fue lo último que Clara pudo gritar antes de que un destello de luz la cegara, dejando un eco de caos y misterio a su paso. Un grito resonó en el aire. ¿Era el de Isabela? ¿Nicolás? ¿Su propia voz? Todo se oscureció, y así el horror prenunciaba un destino temido. Clara sabía que la vida que conocía se desvanecía en sombras, y que los secretos, aún por descubrir, estaban a punto de salir a la luz. Clara quedó congelada, una sensación helada recorriendo su cuerpo al ver que Sofía se acercaba al hombre con el detonador. «No, Sofía, por favor». La súplica salió de su boca, pero el tiempo parecía haberse detenido. La multitud a su alrededor estaba atrapada en un instante de confusión. Los murmullos y gritos dibujaban un cuadro caótico. Cuando Sofía presionó el botón, un estallido resonó por todo el parque. Clara se cubrió la cabeza, sintiendo que el aire se volvía pesado. La horrenda explosión sacudió el suelo bajo sus pies, y un destello de luz fulgurante iluminó el lugar como un relámpago. El grito de Nicolás atravesó el bullicio. «¡Mamá!». La tierra temblaba, el humo se alzaba, y en ese momento la realidad pareció desmoronarse en pedazos. Clara, en medio del caos, sintió que algo la empujaba hacia adelante. Su instinto materno despertó una fuerza que no sabía que tenía. Sin pensar, corrió hacia el lugar de la explosión, el sonido destemplado de sus latidos golpeando en sus oídos. Al llegar, una nube densa de polvo y fragmentos oscurecía la visibilidad. Clara buscó con desesperación a su hijo. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Dónde estaba Nicolás? ¿Era posible que seguridad hubiera llegado ya? Entonces, en el horizonte de su visión, vio una figura. Era Diego, con su sonrisa inquietante, pero su mirada era diferente, llena de algo oscuro. «¿Qué has hecho, Clara?», le dijo con voz grave mientras la multitud no dejaba de moverse hacia atrás, intentando encontrar un lugar seguro. Clara sintió que el aire se le cortaba. «No puedo creer que tú también estés involucrado». La rabia brotó en su pecho, pero había algo más en la manera en que él la miraba, algo que la congeló en su lugar. «Te dije que no era lo que parecía», comenzó Diego, pero no terminó la frase. En ese instante, una voz familiar resonó sobre el caos. Era Lucía, su asistente, corriendo hacia ella. «Clara, tenemos que irnos ahora». «No, espera», dijo Clara. Pero Lucía le tomó del brazo, su mirada cargada de pánico. «Hay más que solo tu familia aquí. Esto se ha salido de control.
Bukowski, él está detrás de todo esto. La revelación la golpeó en el estómago. ¿Bukowski? Una figura que había estado en las sombras todo el tiempo. Mientras Lucía miraba hacia atrás, Clara sintió que una sombra enorme caía sobre ellas. Luchando por entender, trató de ubicar a Nicolás en medio del caos, cuando un grito desgarrador la hizo detenerse. ¡Mamá, ayúdame! Era él. Nicolás estaba atrapado bajo escombros, su pequeño cuerpo temblando. ¡No! Clara gritó y se lanzó hacia él, pero una mano fría se posó sobre su hombro. Era Diego. Es demasiado tarde, Clara. No puedes salvarlo. Ellos están al mando ahora. En un momento de desgarradora confusión, Clara sintió un vacío en su pecho. Todo lo que quería era proteger a su hijo, y ahora se veía atrapada entre enemigos disfrazados de familia. Sin embargo, podría haber una salida. En otro giro inesperado, Clara recordó las habilidades de Nicolás con el arte. ¿Qué si él era la clave? ¡Déjalo ir! ¡Ahora!, gritó, dirigiéndose a Diego. En medio de la desesperación, la creación de Nicolás podía poner un fin a esta red. Pero para su sorpresa, Diego sonrió, una sonrisa que la heló. No es así como funciona esto, Clara. Nicolás no es solo un niño artista, es el favorito de Bukowski. En ese momento, Clara entendió. Nicolás había sido elegido por algo más grande, algo que iba más allá del arte. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. La respuesta que siguió la dejó helada. Tu hijo es un genio. No solo crea arte, su talento es lo que ellos buscan. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, como si toda su vida hubiera sido un juego en manos de otros, con un giro de la trama que jamás hubiera anticipado. Clara se dio cuenta de que Nicolás era el verdadero objetivo de todo este horror. Su lucha no era solo por salvarlo de la red, era por salvar el futuro de todos los niños atrapados en este ciclo oscuro. Y mientras Clara comenzaba a asimilar la verdad, un estruendo sacudió los restos de la escena. Nadie estaba a salvo, y la lucha apenas comenzaba. ¿Qué haría ahora? ¿Podría salvar a su hijo de un futuro que lo quería destruir? La pregunta retumbaba en su mente mientras se preparaba para enfrentar lo que vendría. Clara quedó petrificada, la revelación de Diego golpeándola como un rayo. La confusión se mezclaba con el terror en su pecho. ¿Nicolás es un objetivo? La pregunta retumbó en su mente, pero no tuvo tiempo para asimilarlo. Un grito desgarrador de su hijo resonó nuevamente, llevándola de vuelta al momento. La imagen de Nicolás, atapado entre sombras, era un eco del dolor que nunca había sentido. «¡Diego, suéltalo!», gritó, sin poder contener la desesperación. 10 pasos y estaba allí, frente a la multitud aterrada, cuando de repente el aire explosivo cambió. Un estruendo estalló, arrastrando a Clara hacia la niebla de confusión. Una figura emergió, un hombre delgado con un abrigo oscuro que parecía sacado de una pesadilla. ¿Quién demonios es él?, pensó mientras el caos se expandía. El hombre, con una sonrisa cruel, levantó las manos y exclamó: «Ah, Clara, no creas que puedes salvar a tu pequeño tan fácilmente». El pulso de Clara se aceleró. Todo el mundo estaba paralizado, incluso Sofía. «¿Qué estás haciendo, Bukowski?», gritó, la rabia y el miedo mezclándose en su voz. La figura del hombre apareció más oscura, casi imponente. «Solo estoy recibiendo lo que me pertenece». De repente, el aire se volvió irrespirable, la tensión acomodándose como una sombra pesada. Bukowski lanzó un vistazo a uno de los hombres del grupo, y un grito de horror brotó entre la multitud, resonando como un eco amenazante.
Algo grande está sucediendo. El asombro se convirtió rápidamente en pánico, y en un giro inesperado, algo brilló a su alrededor. Era un detonador, y Bukowski lo aplastó con un movimiento rápido. El tiempo se detuvo. Clara sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies. El estallido de la detonación sonó como un trueno, pero lo que siguió dejó a todos sin aliento. En un instante, el hombre de la chaqueta oscura se desvaneció en el aire. La explosión no fue físico, era un efecto de luz. Una realidad alternativa pareció abrirse a su alrededor. Clara los vio a todos aún ahí, pero era como si algún velo mágico se hubiera levantado. Nicolás, Diego, todos los niños. Sus caras eran diferentes, iluminadas por un brillo extraño. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, su voz quebrándose. La respuesta llegó en un susurro colectivo, como un susurro detrás de su oído. Matices de una realidad que no eras capaz de ver. Era su madre, su voz resonando a través de los ecos del tiempo. Clara se sintió culpable, la culpa atravesando su ser. «Mamá, ¿eres tú?», se arrastraba en su mente. Pero antes de que pudiera seguir, un dolor desgarrador la recorrió. En un giro de su corazón, sintió un vacío inmenso. La revelación fue devastadora. No solo Nicolás, todos ellos eran piezas de un juego diseñado por una fuerza que iba más allá de la comprensión humana. «Estás atrapada en un ciclo», dijo Sofía, su rostro transformándose en una imagen del dolor. «Todos lo estamos». De repente, se dio cuenta de que Diego, su primo, había estado en este juego todo el tiempo, un peón en un tablero que arrastraba almas. Y entonces, el universo mismo pareció crujir. Un haz de luz atravesó el cielo, dejando a todos boquiabiertos, revelando formas etéreas que estaban justo más allá del alcance de la vista. Clara vio lo que realmente eran: guardianes de realidades, seres llevando el peso de encuentros pospuestos. El caos se tornó en silencio. La energía oscura de Bukowski se tornó cenizas, dejando al descubierto una verdad más aterradora. Sofía había estado alimentando el ciclo al elegir el poder sobre su familia. El horror de lo que estaba presenciando se deslizó por su pecho como una serpiente fría. «¡Sofía!», grita Clara, pero lo que lo rodeaba se volvía más caótico. La verdad la ahogaba. Todo parecía fragmentarse en 1000 pedazos. «No puedo dejar que esto termine así». En ese instante de horror y revelación, las figuras surgieron nuevamente. Sus rostros verdaderos se giraron hacia Clara, extendiendo las manos como si fueran a salvarla. «La elección es tuya», murmullaban en un eco profundo. «¿Vas a seguir el camino del poder o el amor? El ciclo se romperá solo con una decisión. Tu hijo es la clave». El tiempo se detuvo. La realidad se dividió en caminos, cada uno llevándola hacia un destino desconocido. El rostro de Nicolás apareció en su mente. «No puedo perderlo». En ese instante, un intenso brillo se encendió en su pecho. Clara sintió que su vida se aceleraba, un nudo apretándose en su garganta. «¿Qué camino eliges, Clara?», resonó en su mente mientras la revelación oscura continuaba desplegándose en su alrededor. ¿Sería capaz de enfrentar el horror que su propia familia desató? Sin más opciones, la decisión ardía en su corazón. Justo cuando pensaba que todo se desvanecía, un grito rompió el silencio. «¡Mamá!». Era Nicolás, pero la verdad había comenzado a salirse de control. ¿Estaría Clara lista para el destino que eligiere? La luz adquirió un matiz tan brillante que la deslumbró.
y en un giro final el mundo estalló de nuevo. Las sombras se alzaban, y Clara sabía que no había vuelta atrás. ¿Qué elegiría en ese instante de su vida? El tiempo se detuvo. Clara sintió que el aire se hacía pesado a su alrededor. El brillo del detonador en las manos de Bukowski era un recordatorio aterrador de lo que estaba a punto de suceder. «La elección es tuya», resonó esa voz, y el eco se alzó en la atmósfera inestable. Pero la necesidad de actuar apremiaba más que nunca. «Nicolás», gritó, pero el pánico y la confusión la envolvían. La energía de la multitud golpeaba su pecho con fuerza, como si todos respiraran el mismo miedo. Más gritos estallaron al ver el rostro decidido de Bukowski, mirándola con una mezcla de desafío y burla. «Siempre has sido una madre protectora, Clara, pero este juego es más grande de lo que imaginas», dijo. «¿Qué harás? ¿Salvarás a tu hijo o seguirás buscando la verdad?» En un instante la multitud contuvo la respiración, cada mirada fija en ella. Clara sintió el nudo en su garganta, el sudor frío en su frente. Sin embargo, antes de que pudiera formular un plan, el sonido de motores rugiendo llenó el aire, y la multitud comenzó a dispersarse en pánico. «¡Enséñades! ¡Colapsos!». Clara luchó por retener la calma, pero la visión de Nicolás atrapado entre sombras la impulsó. Como una flecha, se lanzó hacia él, y cuando llegó, completamente inerte y lleno de temor, entendió que el peligro lo había encontrado. En esos dedos temblorosos, la pureza de su arte era el verdadero premio. Antes de que pudiera cargar a su hijo en sus brazos, todo se detuvo nuevamente. Una figura desconocida emergió del caos. Era un niño, no mayor que Nicolás, con ojos azules como el cielo y una expresión de profundidad que desafiaba su corta edad. Se acercó, su rostro tranquilo en medio de la tormenta que desataron las sirenas y los gritos. Sostenía un trozo de papel, un dibujo. «Mamá, él es», dijo Nicolás. Su voz salía ahora del fondo de su angustia. «¿Quién es él?», preguntó Clara, sintiendo que la base de su mundo se tambaleaba. El niño, en un acto casi místico, tomó el dibujo y lo extendió hacia Clara. Ella miró, y en el papel, los colores se entrelazaban en un remolino que se parecía a los de su hijo, vibrantes y llenos de vida. Pero había algo más, un mensaje oculto. A medida que Clara inspeccionaba los detalles, la conexión se aclaró. Era una representación de todos esos niños, pero había un cruce de realidades, una mezcla de sus futuros. «¡Es un mapa!», gritó, y la revelación invadió su mente como un rayo de luz. Entonces el niño sonrió, pero detrás de él, la sonrisa se desvaneció cuando un grito penetrante retumbó. «¡Eres tú! ¡Era Sofía!». Clara se giró y el horror la atravesó. Ella estaba allí, con la mirada endurecida y un miedo que jamás había mostrado. «No trates de entender, Clara. Es más complicado de lo que crees. He hecho cosas por ti, por nuestra familia». «¿Por qué, Sofía?», le gritó Clara, sintiendo que el suelo se desmoronaba. «Eres parte de esto, de esta red». Pero antes de que la conversación pudiera continuar, el mundo giró. Bukowski, que parecía un monstruo de caricatura, levantó el detonador. «La familia no importa en este juego. Yo soy el responsable de su inminente emancipación». El desenlace fue rápido. Un fogonazo iluminó el cielo y todo se volvió caos nuevamente. Clara, deslumbrada, sintió una fuerza ondulante detrás de ella, como si todo se secara de golpe. Esa luz que iluminaba todo parecía intentar absorberla. En la explosión de colores, Clara vio visiones. Cada rostro,
cada familia, cada niño formado por sueños, y el niño que había entregado el papel se convirtió en su hijo. No, no podía ser. ¿Nicolás? Pero la verdad era escalofriante. El niño no era un extraño, era Nicolás de otra realidad. La versión en un universo alternativo, donde ni Clara ni Sofía estaban en conflicto. Sin embargo, fue la mirada de Bukowski lo que la hizo helarse. Él es solo un títere. Todo es solo un juego. Tú eres la clave para abrir la puerta a todas las posibilidades. Y sin embargo, estás aquí, siempre en la sombra. Rugió Bukowski, mientras la realidad se distorsionaba a su alrededor. Clara vio a Sofía retroceder, incrédula. ¡Has mentido! ¡Siempre has mentido! No eres la madre que conocí. Las palabras eran un cuchillo afilado, y antes de que pudiera reaccionar, una gran luz surgió del dibujo en las manos de Nicolás, creando un portal oscuro que absorbió a todos alrededor. ¡Mamá, ven!, gritaron muchas voces. Realidades convergiendo, tanto conocidas como desconocidas. Era confuso, aterrador y al mismo tiempo luminoso. Clara estiró la mano hacia el portal. El tiempo se estaba acabando. La elección no solo era de ella, sino de toda su familia. La verdad y el sacrificio se entrelazaban, y lo que había creído saber sobre su familia y su hijo comenzaba a desmoronarse. ¡Clara!, gritó Sofía, pero ella ya había tomado la decisión, una elección que cambiaría todo. Se lanzó al portal, sintiendo que el tiempo y el espacio la envolvían en una danza de luces. El secreto de su nueva vida aún no era revelado, pero lo que quedaba atrás era solo el eco de algo muy, muy lejano. Las últimas palabras de Bukowski resonaron en su mente mientras cruzaba el umbral. Esto no ha terminado. La verdadera batalla apenas comienza. El portal brilló intensamente mientras Clara se lanzaba hacia él, llena de determinación y miedo. Las luces danzaban a su alrededor, casi hipnotizándola. Cuando atravesó el umbral, fue como si el tiempo se congelara y la realidad se retorciera. Un instante después, se encontró en un entorno diferente. Las sombras se desvanecieron y la luz iluminaba un vasto campo verde con colinas suaves en el horizonte. El aire aquí era fresco, pero había quietud, un silencio inquietante. Nicolás, susurró, buscando ansiosamente a su hijo. De repente, el sonido de unas risas infantiles rompió la calma. En la distancia, Clara vio a un grupo de niños jugando, sus rostros radiantes y despreocupados, pero algo en el ambiente no encajaba. Cuando se acercó, un escalofrío recorrió su columna. El paisaje parecía cambiar sutilmente a medida que avanzaba, como si los colores se volvieran más vívidos, pero también más cargados de tensión. Los niños la miraban, sus ojos dejando entrever una mezcla de curiosidad y alarma. «¿Dónde está Nicolás?», gritó, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Una niña con 2 coletas rubias se adelantó. Él no debería estar aquí», dijo, su voz temblorosa. «Este lugar no es seguro». Clara sintió que le retumbaba el corazón. «¿Qué quieres decir?». Miró a su alrededor. Era hermoso, pero los colores comenzaron a tornarse oscuros, como si el mundo se desvaneciera y revelara una verdad espantosa. La niña miró hacia atrás, y Clara siguió su mirada. Un grupo de figuras oscuras apareció en el límite del campo. Se movían lentamente, como sombras tomando forma. «Vienen por nosotros», exclamó la niña.
Entonces, en un instante, sus rostros se transformaron en máscaras de terror. El grupo de sombras se acercaba, y Clara sintió que el aire se espesaba. En ese mismo momento, algo golpeó su pecho con una fuerza devastadora. Sin previo aviso, un estallido resonó, y Clara quedó paralizada. En el estruendo, las sombras revelaron su verdadero rostro. Eran aquellos hombres que había visto en el mercado. Bukowski estaba al frente, su sonrisa retorcida llena de triunfo. «Creías que te habías escapado, Clara. Este es solo el principio». El caos se desató. Clara sintió como el suelo temblaba, y los niños gritaban, asustados. Nicolás. El nombre escapó de sus labios como un eco desesperado en medio del ruido. Al mirar hacia atrás, un grito inconfundible cruzó su mente. ¡Mamá! Era él, pero no estaba solo. Junto a él, su hermana Sofía y Diego estaban allí. Y lo que hizo que todo se confundiera fue la mirada de la hermana. Una mirada de traición. ¡Sofía!, gritó Clara, sintiendo que el corazón se le partía en 1000 pedazos. La traición le cortó la respiración. «¿Por qué estás con ellos? ¿Qué has hecho?» «Estoy intentando salvar a nuestra familia», respondió Sofía. Su frase natural, pero cargada con la pesada verdad de una traición. «No entiendo todo, pero Bukowski me prometió que si lo ayudamos, podríamos estar a salvo. Todos podríamos ser libres». Y en ese instante, algo en la mente de Clara hizo clic. Todo lo que había vivido, todas las interacciones, desde las advertencias hasta los secretos, cobraron sentido. Sofía, Diego, Bukowski eran parte de algo más grande, algo que la había atrapado en un juego sin fin. Un rugido atravesó el cielo, y Clara sintió que se le congelaba la sangre. El grupo de sombras comenzó a rodear a los niños, sus movimientos calculados como un depredador acechando a su presa. «El arte de Nicolás es más valioso de lo que piensas», dijo Bukowski, su voz resonando como un trueno. «Pero tú, Clara, siempre has sido un obstáculo». Clara sintió que el mundo se le caía encima. Las conexiones que había creído entender eran mucho más complejas. Mientras los hombres se acercaban, el rostro de su hermana se volvió más sombrío. «Lo siento, Clara. Solo quiero proteger a Diego», murmuró Sofía, llenando el aire con un pesar indescriptible. Todo se volvió un caos. Clara no sabía qué hacer. En un momento de claridad, decidió echarse hacia adelante. «Nicolás, ven aquí», gritó con intensidad, y una parte de su corazón sabía que debía protegerlo, incluso de su propia familia. Pero cuando buscó a su hijo en medio de la multitud, su cuerpo se paralizó al ver una extraña figura detrás de él. Un hombre con una sonrisa burlesca. «Es el rostro de la traición, Clara. Esto apenas comienza». Y entonces se giró para atacar al grupo. La oscuridad se desató y Clara supo que el final no estaba claro. Cada acción parecía ser un paso más hacia una nueva revelación. ¿Sería Sofía la verdadera traidora? ¿O habría algo más detrás de toda esta red de engaños? En ese instante de confusión, un grito resonó. «¡Mamá!». Y el eco de ese grito se abalanzó sobre Clara, llenando su alma de una desesperación que nunca había conocido. La verdad se revelaría, pero el precio sería alto. Justo antes de que todo se volviera negro, un destello de luz iluminó sus ojos y la dejó con una pregunta que resonaría por siempre. ¿Quién era realmente su familia? Clara sintió que el aire se volvía denso y pesado. La multitud, que antes vibraba de pánico, ahora había caído en un silencio tenso. Todos los ojos estaban fijos en ella, como si esperaran su próximo movimiento.
Bukowski, con su sonrisa socarrona, mantenía el detonador en la mano, mientras el grupo de sombras se movía, acechando como cazadores. «No puedes salvarlo, Clara», dijo Bukowski, su voz resonando en el silencio. «Tu hijo es demasiado valioso como para dejarlo escapar. Pero hay otra forma». Su mirada se posó en Nicolás, que estaba ahí, con un temor palpable en sus ojos, pero también con una chispa de valentía. «Sofía, ayúdame. No puedo hacer esto sin ti», Clara gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Sofía, todavía aturdida por los recientes acontecimientos, dudó, pero en sus ojos había un destello de reconocimiento. Era como si de repente la realidad se aclarara. «Clara, esto no es lo que parece», dijo Sofía, su voz temblando. «Siempre quise protegerte, pero no sabía en qué me estaba metiendo. Bukowski, él solo quiere el poder. Eres parte de esto. Has estado manipulando todo desde el principio». Clara sentía que el dolor se convertía en rabia. Cada palabra era un eco de traición que resonaba en su pecho. La familia, el amor, todo estaba a punto de desvanecerse. «No puedo dejar que esto termine así», gritó Sofía, y en un momento de lucidez dio un paso hacia Clara. «Si hay una manera de detenerlo, debemos trabajar juntas. No puedo permitir que lastimen a Nicolás». El tiempo parecía detenerse. El miedo en los ojos de Nicolás se transformó en esperanza, y eso encendió algo en Clara. «¿Cómo podemos detenerlo?», preguntó apretando los puños. Un murmullo de incertidumbre recorría la multitud de niños y adultos, pero el deseo de salvar a su hijo era más fuerte que el temor. «Busca el punto débil», dijo la niña de las coletas rubias, acercándose. «Lo que él teme. Los niños tienen aún el poder que él no puede controlar». Las palabras de la pequeña resonaron en la mente de Clara. Justo antes de que la tensión explotara, recordó algo: el arte de Nicolás. La manera en que su hijo podía transformar la tristeza y el dolor en colores vibrantes. «Diego, ayúdanos», exclamó, viendo que su primo estaba a su lado. Diego, con un brillo en sus ojos, empezó a acercarse a Bukowski mientras un rayo de determinación iluminaba su rostro. «No vamos a permitir que esto siga. Tus juegos se han terminado». «Chap, ¿estás loco? ¿Crees que esto es un juego?». Bukowski se mostró incómodo. Y justo en ese momento de distracción, Clara aprovechó la oportunidad. «Nicolás, dibuja. ¡Hazlo ahora!», gritó. Su hijo, entendiendo el llamado de su madre, comenzó a sacar lápices de colores de su mochila. Sus manos temblando, pero su corazón lleno de coraje. Los colores brotaron, tan vivos y reales. La luz de su arte comenzó a brillar, tomando forma y vida propia. La figura de la explosión de colores se expandió, y Clara sintió que la energía fluía. Las sombras que rodeaban a Bukowski comenzaron a encogerse, como si el arte de Nicolás desnudara sus verdaderas formas. «Oh, ¡mamá!», gritó Nicolás, mientras su dibujo se convertía en una burbuja de luz, protegiéndolos a todos. Bukowski, ahora enervado, apretó los dientes, sus sombras empezando a desvanecerse. «¡No! ¡No puede ser!». Su voz se apagaba con el poder del arte. En una ráfaga, el detonador le resbaló de las manos y sus formas comenzaron a perder consistencia. «Ahora, todos juntos», ordenó Clara, sintiendo que sus fuerzas se unían. Con cada trazo de Nicolás, crearon un círculo, un campo de luz que absorbía la oscuridad. La conexión entre madre e hijo encendió una chispa de esperanza. El universo pareció temblar, y las sombras finalmente se desvanecieron.
dejando a Bukowski en medio de una explosión de colores. En un grito desesperado, se desmayó, debilitado por la pureza del arte. «Es hora de que esto se termine». Clara se sintió ligera mientras la luz envolvía la escena, borrando los temores del pasado. Mientras los niños observaban, Clara, Sofía y Diego comenzaron a formar un nuevo camino hacia el futuro. «Siempre seré tu hermana», dijo Sofía entre lágrimas. «He aprendido tanto y me equivoqué, pero podemos reconstruir lo que se quebró». «Sí, juntos, como familia», respondió Clara, apretando la mano de su hermana y mirando a Nicolás. Los niños alrededor, inspirados, empezaron a dibujar también, creando un mural de color que representaba la esperanza y la libertad. En ese instante, Clara supo que el verdadero poder residía ahí, en el amor, en la familia, en el arte compartido. La luz les rodeaba y el miedo se desvaneció. Con cada rayo de color, un nuevo futuro se delineaba. El eco de Bukowski se desvaneció, pero las respuestas aún flotaban en el aire. La lucha no ha terminado, y aunque el sol brillaba sobre ellos, Clara sabía que quedaban preguntas sin responder. ¿Podemos cambiar el mundo?, se preguntó Nicolás, mirando hacia el horizonte lleno de posibilidades. «Tú lo vas a hacer», respondió Clara con firmeza, sintiendo que su familia había renacido y las estrellas aún brillarían en la distancia. Y mientras la luz del amanecer iluminaba su nuevo camino, Clara miró a su alrededor. Habían elaborado un nuevo destino y, aunque las sombras seguían acechando en los rincones del mundo, ahora tenían la fuerza para enfrentarlas juntas. Si crees que la historia de Clara y su familia continúa, tienes que suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esto es solo el comienzo. Aplasta el botón de like ahora para hacer que el algoritmo brille. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparta instantáneamente este video con Almeno.